y cuarto puesto. Bueno, vamos a hablar de la nuestra inflación, me refiero. Juan Manuel Telechea es economista. ¿Cómo va, Juan Manuel? Buen día. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí decíamos, ¿no?, que las generaciones, los nacidos post-1991, o sea, los menores de 30 años... De 32 años, De sí. 32 años están viviendo la inflación más alta de sus vidas. Sí, la verdad que sí. Y además, si hacemos algún recorte, tenemos algunos chicos que son justamente los que van a votar este año, que convivieron toda su vida con una inflación por encima del 20%, ¿sí? O sea que es la historia de nuestra vida, ¿no? Creo que nos vamos definiendo por edades en función de la inflación que nos toca vivir. Claro, claro. Ahora, Patricia Bullrich dijo que esto era hiperinflación. Técnicamente no es una hiperinflación. No quiere decir que estemos bárbaros, pero quiero decir, son dos cosas distintas. No. O sea, hiperinflación, tenés diferentes maneras de medirlo, pero por lo general se toma como una inflación del 50% mensual como mínima, claro. Y a partir de ahí empezás a ver los coeficientes anuales, porque algunos te lo dicen de una manera, otros de otra, pero son inflaciones que tienen que estar por lo menos por encima del 500-600% anual. Claro, digo, porque eso sí tuvimos el episodio, ¿no?, del final del gobierno de Alfonsín, después el 2001. No, tenía remarcación diaria. No, 2001 llegó a ser hiper. No. Sí, en realidad, digamos, tuvimos el de Alfonsín, después tuvimos una segunda hiper ahí con Menem, que muchas veces se olvida. La de Herman González, ¿no? Y después, bueno, en realidad también, la salida del 2001 no llegó a ser hiperinflación, inflación del 400%, no llegó a ser por lo menos considerada con esos parámetros. Así que serían esas dos ahí muy juntitas que tuvimos. Bien. Ahora, 6,6, Juan Manuel, en febrero. Febrero no es un mes muy inflacionario. No, lamentablemente no. Estacionalmente es un mes que por lo general suele dar menos que el resto y por el contrario marzo suele dar más. Así que además, insisto, de ser el dato bastante malo, le pone un piso para marzo que muchos dicen que podría llegar incluso a ser superior, ¿sí? El tema ahí es qué pasa también con el precio de la carne, que fue un factor fundamental que impulsó los precios en febrero y que ahora en marzo debería aflojar. Porque si uno ve, ¿no?, el número 6,6 desagregado, tenés alimentos en casi el 10%. Entonces decís, si toda la batería de masa estuvo puesta en precios justos, que es para bajar precio de alimento, y lo que te reventó fue alimentos, fracasaste con precios justos. Sí, ahí digamos, no solamente para poner un matiz, el tema de la carne pesa muchísimo, ¿sí? Pesa aproximadamente el 9% de todo el IPC, con lo cual ahí vos tenés prácticamente 2 puntos, ¿sí? La carne aumentó en más o menos un 20%. Entonces, ahora digamos, sacamos ese efecto de la carne, aún así nos queda una inflación muy elevada para cualquier parámetro que queramos ponernos, pero digamos, ese efecto tuvo mucha incidencia en febrero y hay que reconocerlo. O sea, del 6,6, 2 puntos de esa inflación es carne. Y más o menos, ¿sí? Representa el 9% del IPC, la contribución. El índice de precios al consumidor, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que se pondera, no todos los aumentos pesan de la misma manera en el número final, porque está hecho en base a los consumos promedios. Como se supone que un argentino consume X cantidad de carne al año, la carne tiene un peso muy grande en la medición. Exactamente. Entonces, cuando la carne sube de precio, eso hace que pondere mucho en el indicador y entonces tenga un fuerte impulso al alza. Ojo, también este aumento de la carne tuvo que ver con que estuvo bastante congelado el precio en los meses de noviembre y diciembre por el tema de la sequía y la liquidación del ganado. Entonces fue un factor que contribuyó de manera positiva en términos de mantener la inflación baja en los últimos meses del año y que ahora está jugando el efecto inverso y está impulsando al alza la inflación. Claro, porque los críticos del efecto, digamos, de lo de Massa decían eso, que noviembre y diciembre, que era cuando parecía que el plan Massa de ir a la baja con la inflación funcionaba, en realidad estaba muy beneficiado por que la carne no subía, que no era realmente que el resto de las variables se estuviesen tranquilizando, sino que la carne era la que en noviembre y diciembre le dio una mano. Claro, la carne, yo también creo que hubo una especie de acomodo de las expectativas, ¿no? Recordemos que tras la salida de Guzmán y luego con el breve pasaje de la ministra Batakis, como que ahí todas las variables se destartalaron, ¿sí? La gente, las empresas decían, che, esto termina mal, se viene una devaluación, entonces las empresas remarcaron bastante por encima de lo normal, incluso la semana de la salida de Guzmán, algunas hasta un 10%. Entonces hubo un efecto ahí de reacomodar un poco todo, de brindar cierta estabilidad. Pero bueno, digamos, si querés, ese fue el efecto Massa que dura 2-3 meses. Después
si la inflación no la atacás, digamos, a los componentes principales, va a volver a estar. Y además, como ya mencionamos otras veces, tenés un componente inercial muy fuerte. Entonces, la inflación se va arrastrando todos los meses y te pone un piso muy elevado. Y así que, aunque hagas las cosas relativamente bien, es bastante difícil de ver resultados en el corto plazo. Claro, lo que pasa es que la salida de Guzmán, julio del año pasado, ¿no? Te da un 7,8, si no recuerdo mal, ¿no? El pico de la salida de Guzmán. Pero ahora te estás estacionando cerca de 7 otra vez, o arriba de 6, no importa, digamos. O sea, es como si no hubieses podido realmente frenar la ola sobre la que te subiste. Sí, es que, digamos, ahí es uno de los problemas que tiene nuestra economía, que es que cuando tenés estos shocks, ¿no? La salida de Guzmán la podemos considerar como un shock económico, como también puede ser ahora la sequía, como puede haber sido la pandemia. El problema que tienen esos shocks en nuestra economía es que, digamos, nuestra economía está tan acostumbrada a convivir con la inflación que se adapta muy rápido. Entonces, si vos tenés un mes de una inflación que sale de lo normal y se va al 7%, automáticamente, digamos, las empresas, las paritarias, los trabajadores, ¿sí? Los contratos de alquiler, está todo muy armado y automatizado para que rápidamente responda a eso. Entonces, de ahí vos ya tenés que el piso inflacionario, a partir de agosto, va a ser de un nivel más alto porque todo se acomodó a esa nueva nominalidad. Entonces, si vos te fijás, hoy tenés que el valor del dólar, ¿no? El tipo de cambio oficial, se mueve al 6%, la tasa de interés está en torno al 6% mensual, las paritarias están en torno al 5 o 6% mensual, todas variables que si comparás contra principios del año pasado, estaban moviéndose en torno al 3-4%. Entonces, pasa eso, ¿sí? La inflación es como que pega un saltito y se acomoda en un nuevo nivel más elevado y a partir de ahí te estancás. Obviamente, para poder bajarla hay que volver a lograr que baje el valor del dólar, que baje las tasas de interés, pero bueno, es muy difícil, ¿sí? Porque si sigue todo subiendo, no tenés ningún ancla, ¿no? Que es la palabra que usamos en economía, un ancla, algo que logre contener el aumento de los precios. ¿Y ves un ancla? ¿O hay que esperar elecciones, cambio de gobierno y ver si llega un plan de estabilización que por expectativas políticas cambie las expectativas, justamente? Mirá, si hoy miramos, insisto, las principales variables que te pueden determinar, ya sea de manera directa como el tipo de cambio o a través de las expectativas, como puede ser el financiamiento de la deuda, el déficit fiscal, las tasas de interés, hoy no tenés prácticamente ningún ancla nominal, no hay ninguna variable que esté funcionando como un freno a los precios, están todas acompañando. Y acompañan justamente, y esto también es lo grave de cuando tenés una inflación muy elevada, la velocidad a la que aumentan los precios hoy, ¿no? Pensémoslo como una velocidad, 6%, es prácticamente el doble que la que hace un año. Entonces, cualquier variable que vos trates de usar como un ancla, rápidamente queda muy desfasada. El dólar es el ejemplo típico. Si vos querés usar el dólar para frenar la inflación, antes quizás tenías 2, 3, 4, 5 meses de changüí porque la apreciación del tipo de cambio, el abaratamiento, que es un problema, te aguantaba 3, 4 meses. Ahora con 6% de inflación, en 2 meses tenés prácticamente un 10, 15%. Entonces, no podés usarlo demasiado y ahí es donde tenés los problemas, ¿sí? Entonces tenés que hacer algo mucho más coordinado. Y como decíamos antes, me parece que en el tiempo que queda este gobierno no tiene las herramientas como para poder lograrlo. Qué difícil el escenario, ¿no? Además la sequía, ¿no? O sea, ayer ¿no? Economistas como Emanuel Álvarez Aggi están planteando, bueno, no, es imposible que vayamos a cumplir las metas de déficit porque no vas a recaudar, porque la caída es tan brutal de la cosecha que vas a tener un impacto mucho más grande de lo que fue el año pasado la guerra con los mayores costos de importación de energía. Con lo cual estás en estas condiciones entrando un año dificilísimo, además de electoral. Sí, no me quiero poner muy pesimista, pero la realidad es esa, ¿sí? La sequía es realmente histórica, ¿sí? Es la más importante de los últimos 30, 40, 50 años, digo, mayor que la del 2008. Más o menos ahí Emanuel Aggi estima que son entre 15.000 y 18.000 millones de dólares los que se perderían por esta sequía, lo cual para nuestra economía, que vivimos con los dólares contados, es un montón. Entonces, cuando cualquiera hace la cuenta, lo que dice, mirá, el gobierno no tiene los dólares que necesita este año para mantener estable el tipo de cambio, con lo cual, si no lo consigue de alguna manera, esto tiene que terminar con un ajuste fuerte del dólar para compensar esa caída, ¿no? Además de eso, vos tenés más o menos 0,3 puntos del PBI, estimados de vuelta por la consultora de Agis, que te pegan en la recaudación a través de las retenciones. Entonces, el gran problema con el acuerdo es que vos decís, buenísimo, nos aprobaron, nos van a dar la plata, sí, pero te mantienen el mismo objetivo fiscal, claro, te mantienen, digamos, entonces eso hace que el ajuste tenga que ser mucho más fuerte en una economía en la cual ya de por sí está entrando
en una recesión probablemente, porque los últimos datos de la actividad ya hace varios meses que están en caída. Entonces, lamentablemente se está armando una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y a eso le tenés que agregar que en las elecciones, digamos, el gobierno históricamente trató de utilizar las variables macroeconómicas como para dar un impulso a la actividad, ¿sí? Como decíamos antes, el tipo de cambio, las tasas de interés, las paritarias. Entonces, hay que ver ahí cómo se combina todo eso, porque puede ser, digamos, bastante desafiante, ¿no? El panorama este. Qué lindo. Bueno, gracias, Juan Manuel. Que tenga buen día. Y no es especialmente pesimista, como dice Juan Manuel Telechea, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que estamos, si el clima es una tormenta perfecta, la economía parece encaminarse a eso también, lamentablemente. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Juan Manuel Telechea es economista, lo consultamos habitualmente. 7:44 de la mañana.